Mi hermano mayor decidía hasta lo que yo comía. Mis padres lo llamaban dejar que el mayor guiara. Ahora están jubilados, necesitan dinero, él está arruinado, y de pronto se acuerdan de mí. No exageres, Cole. Siempre te gustó sufrir en voz alta. Me llamo Cole. Tengo 31 años. Trabajo como analista presupuestario en una oficina municipal. Reviso gastos, marco excesos y le digo a gente adulta que no puede comprar otra fotocopiadora cuando ya quemó el presupuesto del trimestre. No es brillante, pero soy bueno. Me ascendieron 2 veces en 6 años. Tengo un piso propio, un coche razonable y una cuenta de ahorros que de verdad tiene ahorros. Aparte, importa más de lo que ellos creen. Mi hermano se llama Graham. Tiene 35. En mi familia lo llamaban el rey. No en broma. De verdad. Era un apodo familiar. Relájate. Mis padres, Ray y Donna, trataban a Graham como si ser el primer hijo le diera algún derecho medieval sobre la casa. Lo que Graham quería, Graham lo tenía. No era un capricho ocasional. Era el sistema operativo de nuestra familia. Durante años, las noches empezaban igual. Graham, cariño, ¿qué quieres cenar? Tiras de pollo con papas fritas. Entonces cenamos eso. ¿Podemos comer espaguetis? ¿O tacos? Graham ya eligió cielo. Cada noche. Durante años. Entre los 6 y los 14 comí tantas tiras de pollo con papas fritas que todavía no puedo mirarlas sin sentir una rabia pequeña y absurda. Nadie te ató a la silla. Suena ridículo, lo sé. Pero vive 8 años con el mismo pollo empanizado porque tu hermano lo decide. Y luego hablamos. Y no era solo la comida. Graham elegía qué veíamos en la tele. Oye, yo estaba viendo eso. Deja que tu hermano vea lo que quiera, Cole. Es mayor. Yo llegué primero. No empieces. ¿Ves? Siempre empezabas tú. Graham tenía el cuarto más grande. Graham se sentaba adelante en el coche. Graham elegía primero en Navidad, incluso cuando los regalos eran supuestamente para los dos. Un año, mi abuela nos regaló una consola con 2 mandos. Regalo conjunto. La consola terminó en el cuarto de Graham. Mamá, ¿por qué se la llevó él? Su cuarto es más grande. Tiene más sentido que esté allí. ¿Puedo jugar a veces? Claro. Solo pídeselo a tu hermano. ¿Puedo jugar un rato? No, Es de los dos. está en mi cuarto. Y ahí se acababa. En mi casa, compartir significaba que Graham tenía algo y yo podía pedir permiso para que me dijeran que no. Qué manera de contar media historia. Mis padres tenían una frase para eso. Dejar que el mayor guiara. Creemos en dejar que el mayor guíe. Enseña responsabilidad. Excepto que no le enseñó responsabilidad a Graham. Le enseñó que el mundo se acomodaba alrededor de sus preferencias. Y a mí me enseñó que las mías eran ruido de fondo. Recuerdo tener 9 o 10 años y preguntarle a mi madre por qué Graham siempre elegía la cena. Cuando tú seas el mayor, algún día lo entenderás. Pero nunca voy a ser mayor que Graham. Ya entenderás. Eso ni siquiera tenía lógica. No es así como funciona el tiempo. Pero lo dijo con tanta seguridad que yo asentí y volví a mi cuarto. Fue la primera vez que pensé, vale, así es esto. Nadie lo va a cambiar. Tengo que aprender a moverme alrededor. Quiero ser justo. Mis padres no eran crueles. Mi padre creció en una casa donde el mayor mandaba. Mi madre lo seguía porque solía seguir casi todo lo que él decía. Eran villanos. Solo eligieron un sistema con un ganador claro y nunca miraron demasiado al perdedor. Eso es injusto. Hicimos lo mejor que pudimos. Podría dar 100 ejemplos. Voy a dar los que se quedaron pegados. Cuando Graham cumplió 16, le compraron un coche. Usado, sí. Pero un coche. Cuando yo cumplí 16, nada. ¿Y mi coche? No podemos comprar 2 coches para 2 hijos, Cole. Graham necesita el suyo para trabajar. Yo también trabajo. Él lo necesita más. Claro. Graham trabajaba medio tiempo en una tienda de artículos deportivos. Yo limpiaba mesas en un restaurante los fines de semana. Pero él necesitaba el coche. Yo iba en bici o pedía aventones. Tenías piernas. Funcionaban. Cuando llegó a la universidad, Graham fue a una universidad de 4 años. Mis padres pagaron una parte grande de su matrícula, lo bastante para que saliera con una deuda manejable. Cuando yo empecé a postular, mi padre me sentó en la cocina. Hemos usado casi todo lo que habíamos apartado en la educación de Graham. Vas a tener que resolver gran parte de esto tú mismo. ¿Todo fue para él? No lo pongas así. ¿Cómo lo pongo? Como que tú eres más capaz. Ahí estaba. Lo que a Graham le daban era apoyo. Lo que a mí me negaban era una oportunidad para demostrar carácter. Vale. ¿Qué otra cosa iba a decir?
Fui 2 años a un colegio comunitario, luego a una universidad estatal. Trabajé en 2 empleos y me gradué en contabilidad y administración pública. Pagué casi todo yo. ¿Salí con préstamos? Sí. Nada que no pudiera manejar. ¿Quieren la parte ridícula? En la graduación de Graham, mis padres hicieron una parrillada. Invitaron a toda la familia. Mi tío llevó una tarta. Mi padre dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba. En mi graduación, fueron a la ceremonia, aplaudieron, sacaron una foto y después fuimos a un restaurante de cadena. Estamos orgullosos de ti, Cole. Eso fue todo. Sin parrillada, sin discurso, sin tarta. Solo una foto y un plato de palitos de mozzarella que terminé pagando yo, porque nadie agarró la cuenta. Ahora también cuentas los aperitivos. Sí, los cuento. Cuando pagas tu educación, tu cena de graduación y el silencio de todos, aprendes a contar. Aquella cuenta no fue la última. Solo fue la primera que todos fingieron no ver. Después de la universidad, Cole se mudó a otra ciudad. No estaba lejos, unas 2 horas, pero bastó para salir de la órbita de Graham. Esa distancia me salvó. Fuera de esa casa, descubrí algo tarde. Yo era capaz, muy capaz. Había aprendido a calcular cada cheque, a cocinar para mí, a arreglar mi bici, a planificar porque nadie planificaba por mí. Sabía manejar dinero porque nunca me había sobrado. Conseguí mi primer trabajo serio en la oficina municipal más o menos 1 año después de graduarme. Empecé como analista junior. En 2 años me ascendieron. En 4 llevaba los presupuestos más grandes de la oficina. Mi jefe, Phil, que llevaba 26 años haciendo esto, me dijo una vez que yo tenía el mejor instinto para el dinero de cualquiera con quien hubiera trabajado. No le dije que ese instinto venía de ver, durante toda mi infancia, cómo los recursos fluían hacia otra persona mientras yo aprendía a vivir con lo que quedaba. Mientras tanto, Graham vivía exactamente como vive alguien a quien nunca le dijeron que no. O sea, normal. Consiguió un trabajo decente en ventas en una empresa de equipo industrial. Ganaba bien. No una fortuna, pero bien. Y gastaba como si siguiera siendo el rey. Apartamento en un barrio de moda. Coche nuevo cada 3 años. Ropa, aparatos, cenas fuera 5 noches por semana. Tuvo una novia, Natalie, con hábitos parecidos. Cuando ella se fue después de 3 años, el gasto de Graham no bajó. Subió. No sabes nada de mi vida. Sé lo que mi madre decía con esa voz preocupada que nunca movía un dedo. Graham anda un poco justo de dinero últimamente. Ya, Tuvo que poner algunas cosas en las tarjetas. ya. Yo asentía. No decía te lo dije. No era mi estilo, solo lo archivaba. Y mientras Graham se hundía despacio, mis padres seguían tratándolo como si el trono todavía tuviera fondos. Cuando necesitó un aval para su apartamento, mi padre firmó. Cuando quiso un coche más bonito, ayudaron con el pago inicial. Cuando habló de vacaciones al Caribe, mi madre le dio $1000. Es solo una ayuda, Cole. Claro, para Graham siempre era una ayuda. Para mí, siempre era una lección de autosuficiencia. No es lo mismo. Tú siempre has sido más responsable. Porque no me dejaron otra opción. Cada vez que me enteraba de algo así, pensaba lo mismo. Le pagaron media universidad, avalaron su apartamento, financiaron sus vacaciones. Y cuando yo necesité dinero para libros en 2º año, mi padre me dijo que revisara si la biblioteca tenía copias. Pues las bibliotecas existen. No digo esto para sonar amargado. Vale, quizá un poco. Lo digo porque esa diferencia no desapareció cuando crecimos. Solo se volvió más cara. Hubo un momento que lo resumió todo. Yo tenía unos 25 años y fui a casa por un fin de semana festivo. Graham también estaba allí. Estaban todos en la sala. ¿Qué pedimos para comer? Pizza, extra pepperoni. Nadie me miró. ¿Vamos a hacer esto otra vez? Cole, por favor. Es solo comida. Siempre arruinas el ambiente por nada. Si es solo comida, que elija otro. No hagas un problema. Y ahí estaba otra vez. Graham elegía. Mis padres traducían su capricho como paz familiar. Yo era el problema por notar la repetición. En ese momento no sabía que, años después, esos mismos 3 vendrían con las manos abiertas y esperarían que yo no recordara nada de esto. A los 25 años, con carrera, trabajo y pagando mi propio alquiler, mi padre todavía me dijo que quitara el pepperoni de la pizza si no me gustaba. La sala seguía igual. Graham eligió primero. Ray ya tenía el teléfono en la mano. En realidad, ¿podemos pedir media con champiñones? Ya casi no como pepperoni. Graham me miró como si yo hubiera propuesto comernos el sofá. ¿Champiñones? ¿Qué ganas de complicar? Graham ya dijo que quería. Quita lo que no te guste. ¿Quitar el pepperoni? Quita lo que molesta y ya.
Me reí de eso después. En el momento dolió más de lo que debía. Porque no era pizza. Era la prueba de que nada había cambiado. Era pizza, Cole. Pizza. Claro, para ellos siempre era solo comida, solo un cuarto, solo un coche, solo una matrícula, solo una ayuda. Yo hago números para vivir. Así que hagamos números. El total de Graham, parte de la universidad pagada, parrillada de graduación con tarta, apartamento avalado, entrada para el coche, $1000 para el Caribe, y una vida entera comiendo lo que quería. Mi total, una bici, un plato de mozzarella que pagué yo, y un vas a tener que resolverlo tú mismo. Bonita lista. Te faltó respirar. Graham recibió trato real. Yo recibí un curso intensivo de economía de supervivencia. Y lo peor, o quizá lo más útil, es que ese curso valió más. Yo terminé con una carrera, un piso y ahorros. El rey terminó viviendo en un castillo hecho de deuda de tarjeta. El hijo que no recibió nada acabó con todo lo que importaba. Y nadie en mi familia quiso mirar eso hasta que necesitó dinero. 6 meses antes de esta historia, Ray se jubiló. Mi padre había trabajado 32 años en la misma empresa, como supervisor de planta en una fábrica. Buen trabajo. Sueldo estable. Pero no de esos que construyen una fortuna. Mi madre trabajaba a medio tiempo en una clínica dental, en facturación. Luego empezaron sus problemas de rodillas. No podía estar de pie mucho tiempo. Se jubiló unos meses después que mi padre. El problema fue sencillo y feo. Mis padres no habían planificado bien la jubilación. Tenían algunos ahorros, una pensión pequeña de mi padre y el seguro social. No bastaba. Años de avalar a Graham, ayudar a Graham, financiar a Graham. Todo eso salió de algún sitio. No creo que entendieran cuánto hasta que se sentaron a mirar los números. Paul, tu padre, y yo estuvimos revisando nuestras finanzas. Lo oí antes de que lo dijera. Ese tono de padre que necesita ayuda, pero quiere que tú abras la puerta primero. Las cosas están más apretadas de lo que pensábamos. ¿Hablaron con Graham? Hubo una pausa larga. Graham está lidiando con su propia situación ahora mismo. Traducción. Graham estaba arruinado. No era asunto tuyo. Resultó que su situación era bastante concreta. $47.000 en deuda de tarjetas de crédito, una cuota de coche que apenas podía pagar, y un contrato de alquiler con 8 meses por delante, en un apartamento que se comía casi el 60% de su sueldo neto. El rey no solo estaba sin dinero, se estaba ahogando. Y por lo visto no era nuevo. Llevaba al menos 2 años hundiéndose y ocultándolo. Mis padres se enteraron cuando le pidieron ayuda. Graham se quebró y les contó todo. Fueron con Graham primero. Claro que fueron. El mayor. El que debía guiar. El hijo en el que habían invertido. Esperaban ayuda. Encontraron una deuda. ¿Qué frasecitas? Siempre tan listo. Entonces me llamaron a mí. El plan de respaldo. El segundo hijo. El niño de la bici. El que pagaba sus propios palitos de mozzarella. Y sí, una parte de mí pensó, ahora sí llaman a Cole. No estoy orgulloso. Pero lo pensé. Y se quedó un rato. ¿Crees que podrías ayudarnos un poco con los gastos del mes? Solo hasta que ordenemos todo. Necesito pensarlo. Claro, cielo. Pude oír la vergüenza en su silencio. No te lo pediríamos si no lo necesitáramos, Cole. Eso fue difícil de oír. No por la petición, sino porque en su voz se notaba que pedírmelo a mí, específicamente a mí, le costaba, como si acudir a mí fuera a admitir que Graham había fallado. Me tomé una semana. No fue por castigo, fue porque quería hacerlo bien. Esto es lo que hago para vivir. Analizo presupuestos, busco fugas, construyo planes. Si mis padres necesitaban ayuda financiera, yo no iba a tirar dinero al problema, iba a arreglar el problema. Aunque todavía me hacía ruido una cosa. Habían pasado por delante del analista presupuestario para pedirle ayuda al hombre con $47.000 en tarjetas. No lo pintes así. ¿Cómo lo pinto? Como liderazgo. El sábado siguiente, Cole condujo hasta la casa de sus padres. Me senté en la misma mesa de cocina donde Graham decidía lo que todos cenábamos. Llevé mi portátil, una libreta y una hoja de cálculo impresa. Porque sí, soy así. Mi madre hizo café. Mi padre se sentó frente a mí, con esa cara de hombre intentando conservar el orgullo mientras la realidad se lo arranca de a poco. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Voy a ayudar. Gracias, cariño. Pero voy a ayudar como sé hacerlo. ¿Qué significa eso? Que necesito ver todo. Ingresos, gastos, deudas. Todo. Cole. Sin esconder cosas. Sin suavizar nada. Si hacemos esto, lo hacemos bien. Mi padre asintió. Mi madre dijo que sí, por supuesto. Pasamos 3 horas revisando sus finanzas. 3 horas. Y lo que encontré fue lo que esperaba. Pero peor, sus ahorros estaban casi agotados.
La pensión de mi padre cubría más o menos el 40% de sus gastos mensuales. El seguro social ayudaba, pero había huecos. Huecos grandes. Todavía debían una parte de la casa. La habían refinanciado años atrás, en parte para ayudar a pagar la Universidad de Graham. Fue un detalle precioso de descubrir en vivo. En ese momento parecía lo correcto. Para Graham casi siempre parecía correcto. También había facturas médicas acumulándose por las rodillas de mi madre. Luego encontré lo que casi me rompió. Seguían enviándole dinero a Graham después de jubilarse, incluso mientras ellos se quedaban sin dinero. Era una mala racha. En un extracto bancario vi una transferencia de $500 a Graham, 2 meses después de la jubilación de mi padre. $500 que no tenían, enviados a un hombre adulto que debía estar ayudándolos a ellos. Dijo que lo necesitaba para el alquiler. No respondí. Dejé el bolígrafo. Respiré. Luego rodeé la transferencia con un círculo y seguí leyendo. Cuando terminamos de ponerlo todo sobre la mesa, cerré el portátil y los miré. Esto es lo que estoy dispuesto a hacer. A ver, Cubriré el hueco de sus gastos mensuales, pero no indefinidamente. Sí, claro. Voy a construirles un presupuesto real y vamos a cumplirlo. ¿vamos? Sí. Voy a gestionar pagos, programar transferencias automáticas y revisar todo cada mes. Las cejas de mi padre subieron. No estaba acostumbrado a condiciones. Menos de mí. Primera condición. No más dinero para Graham. Nada. Paul, Ni $5. Ni 500. Es tu hermano. Entonces que venga a mí. Yo revisaré si es una necesidad real o una costumbre. ¡Qué generoso! Ahora tú decides. Segunda condición. Visibilidad completa de sus cuentas. No para controlar sus compras de supermercado. Para saber a dónde va el dinero. Tercera. Si Graham quiere participar, puede. Pero sigue las mismas reglas. Sin trato especial. La cocina se quedó en silencio. Mi madre miraba a mi padre. Mi padre miraba a la mesa. Se oía el refrigerador. Afuera ladraba el perro de los Feldman, 2 casas más allá. Ese perro ladra desde que yo tenía 12 años. Estoy convencido de que es inmortal. Supongo que eso parece justo. sí, parece justo. Y así, por primera vez en mi vida, yo era el que tomaba las decisiones. No se sintió como venganza. Se sintió como si, por fin, me vieran por algo que sí sabía hacer. Toda mi vida miraron a Graham y vieron un líder. Me miraron a mí y vieron al otro. Ahora yo era el único de la familia que podía ayudar. No porque fuera más listo, sino porque pasé 31 años construyendo habilidades que se construyen cuando nadie te rescata. En las 2 semanas siguientes armé todo. Hoja de cálculo, obviamente. Pagos automatizados. Una cuenta separada para mis aportes, para que cada dólar quedara rastreable. Cancelé suscripciones olvidadas. Les conseguí mejor tarifa para el seguro del coche. Cosas pequeñas que, juntas, cambian el mes. Paul, este es el primer mes en años en que no me siento ahogada por el dinero. Bien, ese es el trabajo ahora. Y ahí es donde se puso interesante. Graham se enteró. Claro que se enteró. Mi madre se lo dijo, probablemente porque no pudo evitarlo. Le contó que yo estaba ayudando con las finanzas y que habíamos puesto un sistema. Graham me llamó esa misma noche. No estaba contento. Ni cerca. Tenía en la voz ese filo de cuando éramos niños y yo tocaba el control remoto sin permiso. Solo que esta vez, el control remoto era el dinero. Graham me llamó esa noche con la misma voz que usaba de niño cuando yo tocaba el control remoto sin pedir permiso. Cole. ¿Qué es eso de que tú estás manejando el dinero de mamá y papá? Es exactamente lo que parece. ¿Y por qué no me metieron en esa decisión? Porque tenías $47,000 en deuda cuando ellos te pidieron ayuda. Silencio largo. No tuvo respuesta para eso. Las matemáticas son difíciles de discutir. Entonces, ¿qué? ¿Ahora tengo que pasar por ti si necesito algo de ellos? Si necesitas dinero de nuestros padres jubilados, que viven con ingresos fijos, sí, Ridículo. vienes a mí. Y te diré si hay espacio en el presupuesto. Tú no mandas en esta familia. Nadie manda en la familia, Graham. Pero alguien tiene que manejar el presupuesto. Y claro, ese alguien eres tú. Tú no estás precisamente calificado. Me colgó. Está bien. No era la primera vez. Graham me había colgado al menos 3 veces en mi vida. Siempre cuando no conseguía lo que quería. Reconocer patrones también es una habilidad útil de la infancia. No le devolví la llamada. Pensé que necesitaba tiempo. Se me da bien dar espacio a gente que nunca me lo dio a mí. Al día siguiente, en el trabajo. Bill, un compañero de la oficina, notó que yo estaba raro. Le conté la versión corta. Dijo que yo estaba haciendo consultoría gratuita para mi familia y que la única persona que no podía quejarse era la que se estaba quejando. Sí, eso lo resume bastante.
Phil negó con la cabeza y volvió a su hoja de cálculo. Pocas palabras. Buen ojo. Un par de días después, Graham volvió a llamar. Esta vez sonaba distinto. Más bajo. Como si hubiera tenido que tragarse algo antes de marcar. He estado pensando. Te escucho. Sé que arruiné mis finanzas. Quiero darle crédito por eso. Claramente no le salió fácil. Y sé que mamá y papá gastaron mucho en mí. Más que en ti. Sí, Lo veo ahora. aprecio que lo digas. Es que es raro, Cole. Que tú seas el que maneja esto. Siempre fue, Se quedó a medias. Siempre fuiste tú, sí, lo sé. Pero ahora no puede ser. ya. Y, honestamente, Graham probablemente nunca debió ser así. No de esa manera. No tuvimos una gran reconciliación emocional. Esto no es una película. Está bien. Supongo. Desde entonces, no diría que ha sido cooperativo. Pero tampoco ha estorbado. Me ha preguntado por sus propias finanzas un par de veces. Conversaciones incómodas, claro. El rey sentado con su hermano menor, admitiendo que no sabía hacer un presupuesto. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por dejar de fingir que no sangra. Qué bonito. No es bonito. Es útil. Lo ayudé. No presumí. No di sermones. Le enseñé a registrar gastos, priorizar deudas y detener la hemorragia. Tiene mucho camino por delante. Pero empezó. Mis padres también están mejor. El presupuesto funciona. Mi madre cocina más en casa. Y esta parte me gusta más de lo que debería. ¿Qué? ¿Quieres cenar? 31 años después, por fin preguntó. Que haya. Pero gracias por preguntar. Mi padre empezó a hacer trabajos pequeños de reparación por el vecindario. Entra algo de dinero extra y no se vuelve loco en la jubilación. Se ven más livianos, menos tensos. Ojalá te hubiéramos pedido ayuda antes. Bueno, ya estamos aquí. No solo con el dinero, con todo. No dije lo que pensé. Yo también habría querido que preguntaran. Por muchas cosas. Durante mucho tiempo. La vuelta completa de esta historia no llegó con un grito. Llegó con una hoja de cálculo. El niño al que le decían que Graham ya había elegido ahora, recibía la pregunta más simple. ¿Qué quieres tú? No exploté. No tiré el pasado sobre la mesa. Me presenté con un portátil, un presupuesto y la calma que ellos confundieron durante años con falta de importancia. A veces la mejor revancha no hace ruido. A veces es un documento bien ordenado y un teléfono que suena cuando el rey necesita permiso para gastar. En las semanas siguientes pasaron algunas cosas pequeñas. O quizá no tan pequeñas. Todavía no lo sé. Primero, Graham vino a cenar a casa de mis padres un domingo. Yo también estaba allí. Nos sentamos todos en esa misma mesa de la cocina. Mi madre había preparado 3 cosas. Un asado, pasta y ensalada. Las puso en la mesa y respiró como si estuviera a punto de hacer algo difícil. Que cada uno elija lo que quiera. Nadie eligió por nadie. Graham tomó un poco de cada cosa. Yo también. Comimos. Fue raro, porque fue la cena familiar más normal que hemos tenido. Y lo raro era eso. Lo normal. La pasta no está mal. El asado tampoco. Me alegra. Nada espectacular. Ningún discurso. Solo platos pasando de mano en mano sin que alguien se adueñara de la mesa. Segundo, Graham y yo fuimos por café. Solo nosotros. No pidió dinero. No se quejó del presupuesto. Me preguntó por mi trabajo. En serio. ¿Cómo es tu día? Exactamente. Depende. Esta semana terminé un proyecto con el presupuesto del departamento de parques. Suena aburridísimo. Lo es. Pero también un poco impresionante. De Graham, eso es prácticamente una ovación de pie. Lo acepto. Tercero, mi padre me llamó un martes. Sin motivo. Solo llamó. Hola. Solo quería saber cómo estás. Hablamos de sus trabajos de reparación, del clima y de una serie sobre submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por hacer lo que estás haciendo, Cole. Sé que no digo estas cosas lo suficiente. Está bien. No. No está bien. Pero estoy intentando. Escuchar a tu padre decir que está intentando pega distinto a los 31. A esa edad ya casi dejaste de esperar que tus padres cambien. Y cuando cambian, aunque sea un poco, se nota más. Sigo manejando el presupuesto. Sigo haciendo las revisiones mensuales. Y sí, a veces Graham llama para preguntar si hay espacio en el plan para algo. La semana pasada preguntó por un regalo de cumpleaños para mamá. ¿El presupuesto aguanta $60 para su regalo? Sí. Gracias. Y luego dijo algo que casi me saca de la silla. ¿Qué crees que le gustaría? Tú probablemente sabes mejor que yo.
El rey me pidió consejos sobre lo que quería nuestra madre. Ha estado queriendo unos guantes nuevos de jardinería. Y una tarjeta de regalo del vivero de la avenida. Perfecto. Gracias, Cole. Eso fue todo. Sin drama. Sin lucha de poder. Solo un hermano pidiéndole una sugerencia a otro hermano. También le armé a Graham un plan básico para pagar deuda. Nada elegante. Una hoja con saldos, pagos mínimos y un orden de pago, empezando por las tarjetas con más interés. Si lo sigues, puedes salir de lo peor en unos 3 años. Graham miró la hoja mucho rato sin decir nada. A ti esto de verdad te gusta, ¿no? Sí, me gusta. ¡Qué locura! Viniendo de Graham, eso también cuenta como elogio. No quiero vender esto como una transformación perfecta. Graham sigue siendo Graham. Todavía entra a una habitación como si esperara que todos se reacomoden, pero está más suave. Como si el volumen hubiera bajado de 10 a 6. Mis padres también siguen aprendiendo a tratarnos igual después de 35 años de no hacerlo. Es torpe. Cole, ¿qué opinas? Me parece bien. Graham, ¿y tú? Lo mismo, supongo. Mi madre a veces compensa de más, como si llevara una tabla mental de equilibrio, pero lo están intentando. Todos, de una manera rara, están intentando. Supongo que a veces eso es lo máximo que puedes pedir. Pienso mucho en esa mesa de cocina. Durante años fue el lugar donde aprendí que mis elecciones no importaban. Ahora es donde me siento con un portátil y un presupuesto, y todos escuchan. No porque lo exigí, no porque hice una escena, sino porque llegué preparado, firme, listo, como siempre había estado. Solo que nadie lo notó hasta que tuvo que notarlo. El fin de semana pasado, Cole fue al supermercado. Pasé por el pasillo de congelados y vi las tiras de pollo. Me quedé mirándolas demasiado tiempo. Algunos rencores son demasiado específicos para explicarlos en un supermercado. Las compré, las hice para cenar esa noche. Y estaban bien, bastante buenas. Pero lo importante no fue el pollo. También hice pan de ajo, ensalada César y brócoli asado. Porque no había nadie allí para decirme que no podía. Comí en mi mesa, en mi piso, comida que yo elegí, a mi hora, cosas simples. Pero si creciste sin ellas, lo simple se siente enorme. Así que esa es mi pregunta. Si ustedes hubieran sido el hijo ignorado durante años, y luego de pronto la familia los necesitara, ¿habrían ayudado con condiciones como hice yo? ¿O solo habrían escrito los cheques y se habrían mantenido al margen? Una parte de mí todavía se pregunta si las condiciones fueron demasiado, pero el analista presupuestario en mí sabe que fueron necesarias. No lo sé. ¿Ustedes qué habrían hecho?